Y ya. Gerencia de proyectos, actividad Corte 2, docente Pedro Miro Ramos Tejada, alumno Carlos Orlando Bernal, programa Construcción en Arquitectura e Ingeniería, CAU Bogotá, abril de 2024. Localización y características principales de un proyecto inmobiliario. La ubicación en proyectos inmobiliarios es importante por cuando no se permiten medidas correctivas. Si nos equivocamos en la ubicación, se pueden equivocar en el negocio o tener que invertir grandes sumas para mejorar el entorno. La etapa de factibilidad y viabilidad. Una vez se tiene una idea básica y general del proyecto que se desea realizar, es fundamental elaborar un estudio de competencia, el cual puede hacerse a través de prensa, revistas, redes sociales. La información del inmueble debe contener como mínimo lo siguiente: áreas de inmuebles, ámbitos de los inmuebles, especificaciones de acabados, en casos de bodegas, si poseen aire acondicionado, cargas por metro cuadrado, capacidad eléctrica, si es trifásica o bifásica, etcétera. La información exterior del inmueble debe contener más importantes como eh, si posee ascensor, los acabados, los puntos fijos, las zonas verdes, las áreas de juego, los cerramientos, el tipo de paisaje, si posee canchas, si posee parqueaderos, qué tipo de vías, si posee comercio, etcétera. La información de los servicios cercanos al proyecto también deben especificarse si cuentan con iglesias, qué tipo de vías, si cuentan con comercio, cuál es la financiación, el valor de la cuota inicial, cuál es la forma de pago, etcétera. Segundo, realice un cuadro explicativo mencionando los estudios necesarios que debe tener en cuenta en la planeación y promoción de proyectos de construcción inmobiliarios en arquitectura e ingeniería. La promoción es la gestión creativa de un gerente inmobiliario con el fin de obtener un consenso entre los participantes para la realización del proyecto inmobiliario. Involucra profesionales de diferentes disciplinas como ingenieros, topógrafos, arquitectos, contadores, abogados, administradores de empresas, contadores, etcétera. Las subfases tenemos, primero, concepción, origen de los proyectos. Existe la necesidad de impulsarlo y desarrollarlo. Segundo, búsqueda de lote. Se debe realizar una búsqueda exhaustiva. Se debe analizar si cumple o no cumple con las necesidades y los objetivos del proyecto. En caso de compra, se deben analizar los predios ofertados en agencias de finca raíz. Se realiza visita a cada uno de los predios escogidos, los cuales deben realizar estudios técnicos, jurídicos y financieros. Tercero, prefactibilidad. Corresponde al estudio realizado en el predio, si la idea es realizable, si hay que compararlo con otros predios similares, tiene como objetivo determinar la viabilidad del proyecto, sin invertir demasiados recursos, analizándose variables como el mercadeo, analiza si el proyecto tiene interés para el mercadeo, análisis de consumidores, identificándose preferencias, hábitos de consumo, perfil de los posibles compradores, etcétera. Jurídico, condiciones legales y jurídicas y las posibilidades de realizar el negocio. Marco legal de referencia. La normatividad aplicable al proyecto desde el EOT, desde el POT, las normas que lo afectan, como son las normas de urbanismo, las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales, si posee sanciones urbanísticas, si el tipo de suelo es urbano, suburbano, de expansión, suelos de protección, etc. Dentro de la reglamentación ambiental también tenemos que contemplar las normas de diseño y construcción sismo resistente, las de reglamento técnico de instalaciones eléctricas y las de medio ambiente. Técnico. Es indispensable contar con la tecnología necesaria, recursos humanos, materiales, también qué equipo se va a utilizar, las zonas aledañas al proyecto, si poseen redes de servicios públicos o no, etcétera. Suelos. El desarrollo de proyectos en predios cercanos realizada por expertos. Económico y financiero. Se deben tomar los valores similares y el valor proyectado, analizarlo versus el valor real del proyecto, los costos, la financiación, los inversionistas. Cuarto, etapa de factibilidad y viabilidad. Permite predecir si el proyecto inmobiliario es rentable para los inversionistas, si es competitivo en el mercado, si los recursos técnicos son apropiados. Debe tomarse los costos de los estudios de suelos, de los estudios arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, redes de servicios públicos como son gas, televisión, internet. También se debe contemplar, si es necesario, los montajes industriales.
Entre los costos que determinan el futuro de la venta de los recursos y los recursos necesarios para la rentabilidad del proyecto, tenemos el costo de la tierra, los costos directos del proyecto, honorarios de técnicos, costos de urbanización, costos financieros y costos de derechos, impuestos, aspectos legales y notariales. Un proyecto inmobiliario es factible cuando posee disponibilidad de recursos físicos y técnicos, los diseños se adaptan a las condiciones del entorno, es viable cuando posee viabilidad financiera y cuando la rentabilidad versus la inversión es atractiva para los inversionistas. Aspectos de análisis en la etapa de factibilidad y viabilidad. Son cuatro los aspectos que se deben tener en cuenta. Uno es el jurídico. Se deben realizar análisis como estudio de títulos, si posee hipotecas, si posee sucesiones, si los linderos del predio son reales, si posee escrituras, certificados de tradición y libertad con mínimo 20 años, etcétera. Comercial y mercadeo, se debe definir si se deben crear las necesidades de los clientes y los productos y servicios mediante un estudio de mercadeo, situación económica de los clientes, ubicación geográfica, nivel de ingresos de los posibles compradores, y dentro de las características del proyecto, si posee servicios públicos, cuántas unidades puede el proyecto, qué tipo de proyecto es, posibilidades de modificar el proyecto, etcétera. Información del inmueble debe contener datos específicos como tipo de proyecto, área, especificaciones y acabados, etcétera. Información económica del proyecto, precio de venta, quién la está financiando, valor de la cuota inicial, forma de pago, etcétera. Información de los servicios cercanos al proyecto, si posee iglesias, comercio, deporte, precio de venta, cuál es la financiación, el valor de la cuota inicial, ingreso mínimo, etcétera. Información exterior del inmueble. Debe explicarse cuántos son los números de los pisos, si posee zonas verdes, si posee áreas sociales, si posee gimnasio, sauna, etcétera. Tipo de paisaje, canchas, parqueaderos, comercio, etcétera. Definido el proyecto, el tipo del cliente y se analizó la competencia, se procede a estimar el precio de venta de los inmuebles acorde con el tipo del cliente al que va dirigido. Valor del proyecto incluida la utilidad esperada, oferta y demanda de acuerdo al mercado del sector. Y el costo del proyecto sin perder de vista la calidad. Aspecto técnico, es todo aquello que referente al lote y su geometría, incluido el levantamiento topográfico, linderos, cotas, altura, normas constructivas, si muy cerca de él pasan aeropuertos, ferrocarriles, si posee afectaciones de tipo ambiental, vial, etcétera. Estudio de suelos. Este estudio es el que nos permite determinar el tipo de cimentación, alturas de los edificios y cantidad de edificios a construir. Estudio de impactos ambientales, es decir, esto nos determina si posee algunas afectaciones de tipo ambiental que deben respetarse. Financiero y económico. Debe realizarse un análisis del mercado financiero basado en datos estadísticos, determinar la factibilidad financiera, si es oportuno realizar el proyecto o si debe aplazarse. Las ventas también son otra fuente de financiación, incluyen cuotas iniciales, ventas sobre planos, dineros, etcétera. Dentro de los costos del proyecto se deben tener en cuenta el costo del lote, el costo de la construcción, el costo del urbanismo, el costo de la administración y los costos indirectos, generándose un balance de pérdidas y ganancias denominado PIG. La decisión basada en la información de las etapas anteriores es la que determina la viabilidad o no del proyecto y si los inversionistas están o pueden invertir o no en el proyecto. Alcance y responsabilidad de la promoción está determinado por el buen cumplimiento en todos los aspectos relacionados anteriormente. La responsabilidad cae mayoritariamente en el propietario y los inversionistas del proyecto. Dentro del organigrama de los requerimientos de personal encargado en las diferentes etapas son cuatro. Primero, la formulación del proyecto. Segundo, la planeación del proyecto. Tercero, la ejecución del proyecto. Cuarto, la ejecución y quinto, el cierre del proyecto. Podemos contar con profesionales como abogados inmobiliarios y, muy importante, el gerente del proyecto, arquitectos, ingenieros civiles, abogados, contadores, una empresa constructora y una empresa interventora. Cuarto, defina las actividades necesarias para la programación de auditoría interna y externa de un proyecto. Auditoría externa en la etapa de factibilidad y viabilidad. Esta etapa se debe analizar las amenazas y oportunidades a la hora de evaluar un proyecto. Aspectos jurídicos, analizar la posibilidad de compra,
y la investigación legal del predio. Aspecto comercial y mercadeo, se deben analizar aspectos como en dónde está localizado el predio, los índices de crecimiento, la población a la que se le va a dirigir el proyecto, etcétera. Precios máximos que impone el gobierno. El gobierno determina cuáles son el número de salarios mínimos que debe tener un proyecto de vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y los tipos de acabados y la forma de entregar el proyecto. En caso de que el costo del proyecto sea cercano al precio límite, reduciendo el porcentaje de utilidad, es una amenaza asociada a la no aprobación del crédito financiero, debido a que la utilidad no se encuentra entre los parámetros normales, generando riesgo o una posible quiebra. Análisis del proyecto respecto a la competencia. Debe analizar qué otros proyectos cercanos hay, cuál es el valor, el tipo de acabados y generar los proyectos y superar la competencia, pero basados en la cultura donde se realiza el proyecto. El equilibrio de todas las variables con el costo del proyecto se convertiría en una fortaleza. Respuesta a la competencia. Las empresas cada vez son más innovadoras. Se encuentran en la vanguardia con tendencias económicas, sociales, culturales, demográficas, políticas, etcétera. Hay que estar atento a los avances e innovaciones que genera la competencia, sin que el proyecto caiga en una obsoleta o situación que pueda llegar a conducir a un posterior fracaso. Efectos causados por constructores no formales. Son empresas que generan viviendas y no cuentan con la representación legal. Estos proyectos inmobiliarios aumentan la oferta y venden a precios más bajos que los constructores formales. Esto genera una amenaza para el proyecto. Aspectos técnicos. Cumplimiento con las normas de planeación. Se debe cumplir con las normas técnicas de los POT y de los EOT que reglamentan la construcción del proyecto o la viabilidad del proyecto. Influencia de los diferentes factores de afectación del lote. Deben hablar afectaciones técnicas como las ambientales, las viales, etcétera. Revisión de hilos y vías obligatorias. Esto es lo referente a zonas verdes, recursos hídricos, cuerpos hídricos, ríos, vías que pueden llegar a afectar el proyecto en un momento dado. Estudio de impacto ambiental sobre el proyecto. Se debe tener en cuenta qué afectaciones ambientales o qué imposiciones ambientales pueden llegar a generarse sobre el proyecto, lo que puede conllevar al desistimiento del mismo. Aspecto financiero, análisis del sistema financiero, créditos y tasas de interés, análisis de la tasa interna del retorno y costo de oportunidad. El TIR es la tasa que obtienen los recursos o dineros que permanecen atados al proyecto. Es la tasa de interés en la cual el inversionista le presta dinero al proyecto y es la característica del proyecto, independientemente de quién lo evalúe. Sector de la vivienda usada. Esto es un factor muy importante porque la vivienda usada genera un, un riesgo importante a los nuevos proyectos de inversión. Hay que analizar si en el momento hay disponibilidad de crédito para la compra de vivienda usada o no y para la compra de vivienda nueva. Nivel de ahorro del país. Las entidades bancarias son los mayores financiadores de los proyectos inmobiliarios. Si el nivel de ahorro del país disminuye, las entidades bancarias congelan los créditos, tanto para constructores como para compradores. Lo mismo hay que mirar con los créditos de construcción, si los bancos los están generando o no los están generando. Tasas de interés vigentes en el mercado. Son las disponibilidades de créditos con tasas de interés que sean asequibles al mercado, tanto para inversionistas como para compradores. Las tasas de interés demasiado altas se convierten en una amenaza para todos los proyectos inmobiliarios. Auditoría interna en la etapa de factibilidad y viabilidad. Al igual que la auditoría externa, esta etapa, la auditoría interna, comprende 4 aspectos claves: jurídico, comercial, de mercadeo y técnico y financiero. La auditoría debe ser una evaluación independiente y objetiva, generando control a los potenciales riesgos del proyecto. Aspectos jurídicos. Influencia sobre el estudio de los títulos del lote, como ya lo dijimos anteriormente, debe estar libre de embargos, sucesiones, prendas, hipotecas, etc. El estado jurídico del lote para la aprobación del crédito del constructor, libre de gravámenes, problemas jurídicos, no tener hipotecas, etc. Imposibilidades de realizar un englobe o desenglobe. Esto es muy importante porque las normas técnicas a veces impiden o generar englobes o generar desenglobes de los predios, lo que imposibilita realizar los proyectos. Solvencia económica y moral de los socios. Es importante tener en cuenta la solvencia económica de los socios. Es una fortaleza para el proyecto. Al contrario, los problemas económicos y morales de algunos socios pueden llegar a generarle un riesgo muy grande al proyecto.
paz y salvo del lote. Este documento sí garantiza que el predio no posee ningún tipo de problemas, deudas económicas con el Estado o con particulares. Claridad en los parámetros de compra del lote. La documentación correspondiente al predio a adquirir debe ser muy clara y precisa. Mientras más adelantados se tengan los trámites y certificados documentales, más rápido se puede hacer el negocio. Aspecto comercial y mercadeo del proyecto frente al cliente. Si se quiere tener un proyecto exitoso, se debe concebir este de acuerdo con la población objeto y definir situaciones económicas, población, estrato socioeconómico, valor del proyecto, tamaño, etcétera. Ubicación del lote. Es muy importante ubicarlo y que el POT o el EOT permita el desarrollo que se pretende realizar. Ubicación del proyecto según características y servicios. También es importante mirar si cuenta con servicios públicos de energía, de agua, de gas, si cuenta con transporte, educación, comercio, salud, etcétera. Sistema de recolección de información de mercadeo debe tener en cuenta el sistema de recolección. Esta información debe ser ágil, oportuna, lo que permite que el proyecto avance rápidamente y se tome decisiones estratégicas acertadas. Aspecto técnico. Topografía del terreno. Se debe realizar un análisis del proyecto, qué tipo de predio es, si necesita intervenciones o no, si posee cuerpos hídricos que deben evitarse, etcétera. Inversión económica para el manejo del lote. La adecuación del terreno necesita también inversiones. Debe tenerse en cuenta si es necesario manejar aguas, si hay que hacer terraceos, si hay que hacer movimientos muy grandes de tierra, etcétera. Disponibilidad de todos los servicios públicos. Todo proyecto inmobiliario requiere servicios públicos domiciliarios. Se debe analizar si cuenta con servicios públicos o no. Eh, Debe descartar un lote si no cuenta con posibilidades de servicios públicos, si no tiene la disponibilidad inmediata y hay que analizar los sobrecostos, que estos son muy altos. Análisis de resultados de estudio de suelos también es importante porque de acuerdo al estudio de suelos se determina qué tipo de construcción se puede realizar. Aspecto financiero, suficiencia de recursos propios para comenzar el proyecto. Es necesario mirar que todo proyecto debe iniciar con un recurso importante porque los bancos se demoran en ejecutar los créditos y solo los asignan cuando ya el proyecto tiene una etapa avanzada. Estructura de costos. Es la aproximación a la realidad, debe ser muy completa y organizada, la cual trae como consecuencia la sumatoria de todos los costos, el precio de venta y la utilidad que se había proyectado, si es real o no es real. Realización y análisis del estado de resultados, un PIG, es un estado de pérdidas y ganancias que da como resultado un margen de utilidad dentro de los parámetros esperados. Esto puede ser una fortaleza o una debilidad para los proyectos. Luego, realizar las auditorías internas y externas, donde se detectan las debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas del proyecto que se piensa realizar. Se procede a elaborar las matrices de evaluación de factor interno, externo y el perfil competitivo.